su vida en la palabra. En la palabra. Y el texto que tenemos es un texto precioso que se encuentra en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, desde el versículo 24 al versículo 27. Perdón, desde el versículo 24, sí, hasta el versículo 27. Y dice así la palabra del Señor: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Pues vamos a orar, hermanas. Señor, en esta mañana queremos darte muchísimas gracias por tu palabra. Cada vez que la abrimos, Señor, queremos suplicarte que sea tu Espíritu Santo quien la aplique a nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Y necesitamos que tú, que conoces cada rincón de nuestro corazón, nos hables. Señor, que tú nos alientes, nos redargullas, nos fortalezcas. Tú sabes exactamente en qué momento estamos y qué es lo que cada una de nosotras necesitamos. Y por eso, ayúdanos en esta mañana, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos transforme, el que nos hable. Y, Señor, que podamos salir realmente reconociendo que es obra tuya y dándote a ti la gloria. Te necesitamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. En el momento en que llegamos al texto, nos damos cuenta de que este texto forma parte de un texto mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegamos al primer versículo y dice: cualquiera, pues. Cualquiera, pues. Es verdad, forma parte de un sermón grande que es el Sermón del Monte. Desde los capítulos 5, 6, 7, este es el Sermón del Monte. Y podríamos decir que en el Sermón del Monte se distinguen dos partes fundamentales. Una que tiene que ver con aquellas características que el Señor va destacando de los que son ciudadanos del reino y que por tanto ya no viven como el resto de la gente. Pero hay una segunda parte que sería esta. Es aquella parte en la que el Señor, a partir del versículo 7, empieza a hacer una exhortación, un llamado urgente a aceptar formar parte del reino. Porque el Señor no nos va a entrar al reino a empujones. Él nos llama: entrad, dice el capítulo 7, en versículo 13, entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque la puerta que lleva a la perdición es muy ancha. Nadie tiene que animarte, no tienes que hacer gran esfuerzo para entrar por la puerta ancha, solo tienes que dejarte llevar. Pero el Señor está llamando: entrad por la puerta estrecha, porque de lo contrario no encontraréis la salvación. Y si nos paramos a mirar, el auditorio al que el Señor se está dirigiendo no son personas que rechazan su palabra, no son personas que le ridiculizan, no, son personas que llevan horas escuchándole. Y que dice incluso en el versículo final del texto que hemos leído, bueno, no lo hemos leído, pero en el versículo 29 dice que les enseñaba, ellos estaban admirados, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Es decir, el Señor está hablando a personas, una, que quieren escucharle, que dedican tiempo a escucharle y que además se admiran de su enseñanza. Y es a este grupo de personas a las que el Señor les está haciendo un llamado urgente: entrad por la puerta estrecha. Y está advirtiéndoles de que hay dos peligros que pueden impedir que entremos por esa puerta estrecha. Los dos peligros tienen que ver con el engaño.
Uno, cuando somos o sí somos engañados por falsos maestros. Y eso es lo que vemos en el versículo 15 del capítulo 7. Guardaos de los falsos profetas, porque ellos vienen como con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Cuidado, tened capacidad de observación y de discernir, porque ese engaño os puede llevar por una puerta ancha y a la perdición. Pero también habla de otro peligro para entrar en la puerta estrecha, y es ese peligro en el que nos vamos a centrar en esta mañana. Es el peligro de engañarnos a nosotros mismos. Es el peligro de creer que con decir Señor, Señor, y con escuchar su palabra es suficiente para entrar al reino de los cielos. Y el Señor quiere advertir de ese gran peligro. Así dice en versículo 22, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor. Y él que dirá, nunca os conocí. Es en ese contexto que llegamos al versículo 24, cualquiera pues. Teniendo esto en mente, es que tenemos que interpretar los versículos que tenemos delante. ¿Por qué? Porque es posible creerse que yo soy hijo de Dios por lo que digo, o porque tengo una clara doctrina, o incluso porque mis sentimientos se mueven cuando yo escucho hablar del Señor, ¿verdad? La fórmula hebrea del Señor, Señor, se usaba para expresar justamente eso, que había una carga emocional en la persona. ¿Recordáis, por ejemplo, cuando el rey David pierde a su hijo Absalón, ¿no? ¿Y cómo transmite su dolor? Absalón, Absalón, hijo mío. O cuando el Señor Jesús mira a Jerusalén y le duele en su corazón y dice, Jerusalén, Jerusalén. Es decir, el Señor está hablando a personas que tienen sentimientos y emociones religiosas, que pueden emocionarse cuando escuchan su palabra o cuando canten un cántico, pero que esa no es la base que debe llevarles a la conclusión de que son salvos. Fijaros qué peligro tan tremendo. La pregunta entonces sería, ¿quién pues entrará en el reino de Dios? La parábola habla de dos tipos de personas, ¿verdad? Habla de dos personas que aparentemente están haciendo lo mismo. ¿Qué hacen? Dos hombres que edifican una casa. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ellos que el Señor advierte. Uno es prudente y otro es insensato. ¿Vale? ¿Y cuál es la diferencia? Que uno tiene más dinero para invertir en la casa, que tiene mejor gusto, que tiene un mejor arquitecto, unos mejores planos. No. No es esa la diferencia. Yo no sé si vosotras habéis tenido, seguro que sí, alguna vez que escoger dónde vais a vivir, o si vas a invertir en una casa, pues ya cuando uno va a hacer una inversión lo mira mucho, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a buscar una vivienda para nuestra familia, y claro, pues yo miraba cuántas habitaciones tenía, porque pues siempre quieres tener una habitación para cuando viene algún hermano a casa, miraba cuánta luz había, a las mujeres nos gusta también mucho la estética, ¿verdad? Pero no se me ocurrió bajar al bloque y pedir que alguien me enseñase los cimientos del bloque. Y era un bloque que tenía 50 años ya construido. Aunque también es verdad que el paso del tiempo es la mejor herramienta de criterio para ver cómo están los cimientos. No hace mucho veía en un programa de televisión una familia que habían perdido toda su inversión porque compraron sobre plano un grupo de casas que se estaban edificando, y lo que ocurrió fue que cuando llevaron casi 2 años en la casa empezaron a aparecer unas grietas tremendas, porque compraron una casa confiando en que la persona que edifica
edificando una casa con vistas a que fuese un edificio permanente. Luego, fijaos de qué modo, a través de las parábolas, el Señor trae a nuestra mente realidades que conocemos, para llevarnos a comprender el significado espiritual que de otra manera, si Él no nos lo revela y no nos lo desvela, no llegaríamos a entenderlo. Luego, fíjate, Jesús está poniendo el foco de atención ¿en qué? En lo que no es perceptible a los ojos. En lo que nadie ve, pero que Él lo ve. Resumiendo, 2 personas edifican una casa, una de ellas es sabia y edifica sobre roca, y otra es necia o insensata y edifica sobre arena. Sobre las 2 casas cae lluvia, ríos, soplan vientos. Sin embargo, una de las casas permanece en pie y otra casa viene a la ruina. ¿Qué es, por tanto, edificar sobre la roca y cómo garantizar que cuando vengan las lluvias, los ríos, los vientos, no llegue nuestra ruina? Pues bien, el Señor lo dice muy claramente en una sola frase: el que oye y hace. El que oye y hace. Luego podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la mujer sabia es la que oye y obedece la palabra. Pero también miraremos en segundo lugar que la parábola nos habla de que también soportará las pruebas, las mismas pruebas, ¿verdad? Vamos a centrarnos primero en este punto. La mujer sabia oye y obedece la palabra. Lo contrario, siempre pensar en lo opuesto nos ayuda mucho a que la verdad recobre más fuerza. Lo contrario, hemos dicho que es edificar sobre la arena. ¿Pero qué es exactamente edificar sobre la arena? ¿Es ir en contra de la palabra? ¿Es taparte los oídos? ¿Es negarte a oírla? No, es mucho más sutil que eso. Edificar sobre la arena es oír la palabra. Puede ser incluso, como hemos dicho, conocerla. Puedes conocerla hasta para explicarla. Puede ser incluso emocionarte. Sin embargo, no vivir de acuerdo a esa palabra. Eso es edificar sobre la arena. Y mirad, es que en el Señor no hay medias tintas. Y en el mismo Sermón del Monte, en el capítulo anterior, en el capítulo 6, en versículo 24, el Señor advierte: ninguno, y cuando dice ninguno es ninguno, ninguno puede servir a 2 señores. Y nosotros a veces pensamos, bueno, un poquillo de tiempo sí, de tibieza, de medias tintas. El Señor es así de claro: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mateo, en capítulo 12, dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, el seguimiento, hermanas, al Señor Jesucristo no consiste en palabras. Hay montones de personas que pueden hablar infinitamente mejor que nosotros. Y solo tenemos que encender la televisión, ¿verdad? Y solo tenemos que esperar un periodo de campaña. Y vemos cuán bien habla la gente. Pero el seguimiento al Señor, la vida cristiana genuina, no consiste en palabras. Consiste en el poder de Dios obrando en nuestras vidas para permanencia y para obediencia. No es, por tanto, lo que nosotras somos capaces de hacer. No quisiera explicarme mal en esta mañana, Dios me libre. Es lo que el Señor hace a través de nosotras. Pero hay una parte de nuestra voluntad a la que el Señor llama.
Y es ahí donde la palabra está poniendo el foco. Porque claro, podríais alguna estar pensando, bueno, entonces, según esto, lo que estuvimos hablando ayer, de que la salvación es gratuita, de que es Dios quien toma la iniciativa, ¿cómo entendemos entonces versículos como Filipenses, aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? Pues sí, amén, gloria a Dios, porque así es. Pero la Escritura se interpreta a sí misma y leemos la salvación por gracia, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Ese texto que conocéis tantas de memoria. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de nosotros, de ninguna de nosotras, es un don de Dios. Y por si a alguien no le quedara claro, añade no por obras para que nadie se gloríe. Pero acaba ese versículo diciendo, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fijar una sola diferencia entre el por y el para, y qué tremenda diferencia. No hemos sido salvas por buenas obras, hemos sido salvas por gracia, pero hemos sido salvas para buenas obras que glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Es decir, esa completa salvación, esa perfección de la salvación, ese poder del que ayer hablábamos para santificación, es el que nos lleva a edificar sobre la roca y a tener una vida genuina. Mirad otro texto en Primera de Pedro. Si queréis, acompañadme si tenéis la Biblia, porque la memoria visual también es una gran herramienta para recordar lo que leemos. Primera de Pedro, capítulo 1. Y os voy a ir diciendo algunos versículos para saltar, ¿vale? Pero mirando en el versículo 3, allí dice la palabra, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Pero continuamos y vamos al versículo 13, y después de hablar de la salvación gratuita que hemos recibido solo por su misericordia, entonces en versículo 13 empieza a decir, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo. Vamos al versículo 14 y dice, como hijos obedientes, no os conforméis. Vamos al versículo 15 y dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, juntamente con la misericordia y con la gracia, vienen un festival de imperativos que nos llaman a nosotros, que tienen que ver con nuestra responsabilidad delante de Dios, que tienen que ver con cómo respondemos a la palabra de autoridad que llega a nuestras vidas. Hermanas, una vida de fe viva es una vida que produce fruto. A mí me encanta el capítulo 15 de Juan. ¿Recordáis, verdad? Evidentemente el Señor nos llama a llevar fruto, pero queda claro que solamente podemos llevar fruto permaneciendo en el Señor, porque separados de Él nada podemos hacer, pero permaneciendo en Él. Luego, cuidado con creer que por hablar estás permaneciendo en el Señor. Santiago también nos advierte de una forma tremenda en el capítulo 2. Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y el versículo 19 es tremendo. Cuando dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santiago está hablando de lo mismo. Podría decir hombre vano, hombre necio, estamos hablando de lo mismo. Por tanto, la evidencia, volveremos a repetir, que no es lo que digan nuestros labios, sino lo que haga
nuestra vida cada uno de los días. Esa es la evidencia que manifiesta dónde están nuestros cimientos. En Juan capítulo 10, el Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen? Me siguen. Yo las conozco, dice, y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Veis? No estamos hablando de la pérdida de salvación, de ninguna manera. No estamos hablando de que la salvación sea insegura, de ninguna manera. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy vida eterna y además añade, nadie las arrebatará de mi mano. Eso tenemos que traerlo siempre a nuestra mente y a nuestro corazón. Nadie me arrebatará de la mano del Señor. Pero yo tengo que preguntarme, ¿oigo la voz del pastor? ¿Oigo yo la voz del pastor? Porque ninguna oveja puede seguir a dos pastores. O formas parte de un rebaño o formas parte de otro rebaño. Ahora, ¿cómo fortalecer nuestros cimientos? Sería la pregunta a continuación. En primer lugar, dedicando tiempo a la palabra. Dedicando tiempo a la palabra. ¿Todavía no hemos pasado allí? Estamos perfecto. Dedica tiempo a la palabra. Es verdad que en este texto, puesto que es una parábola, no es un texto doctrinal, no podríamos extraer todo, ¿verdad? Pero podemos armonizar perfectamente este texto con el conocimiento general de la palabra. Y si nos fuésemos al capítulo del que hablábamos, capítulo 15 de Juan, allí el Señor habla de permanecer en la palabra. No puedes decir que permaneces en el Señor si no permaneces en su palabra. Dedica tiempo a la palabra. Es verdad que tenemos una forma de vida que es fácil o es difícil dedicarle tiempo a la palabra. Siempre que nos juntamos decimos, madre mía, por más que lo intento, cuando quiero ponerme surgen mil cosas. Te llama la vecina, suena el teléfono, surge una emergencia, ¿verdad? Porque tenemos, en primer lugar, una lucha, porque evidentemente nuestro crecimiento y la fortaleza de nuestros cimientos tiene que ver con esto. Entonces siempre habrá que librar esa batalla si queremos realmente permanecer y fortalecer nuestro cimiento. Si a eso le añadimos la prisa que llevamos, pues ya no te cuento, ¿verdad? Decía Luis Rojas Marcos en un artículo que en la generación anterior normalmente lo que nuestros padres más nos repetían era: hija mía, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Y cuando salías de casa, ten mucho cuidado. Y cuando volvías, ¿has tenido cuidado? Y en nuestra generación hemos cambiado el discurso. Y entonces lo que más les decimos a nuestros hijos pobres es: date prisa, que vamos tarde, pero venga, pero date prisa, ¿no? ¿Y cuántas veces no te descubres diciendo date prisa? Dices, ¿cómo no van a estar estresados ellos y nosotros con la prisa, verdad? Luego, hemos de ser conscientes de esta dificultad y a lo que ahora podríamos añadir una cosa nueva. Y a lo mejor esto sí que lo entienden más la generación más joven que nosotras. Y es el tema de la distracción. Dice Donald Carson que nos hemos habituado en esta generación nueva al entretenimiento y la distracción. Y es verdad que hay veces que tenemos tiempo y se nos va entre los dedos. Como te metas en las redes sociales, ya estás perdido, ¿no? O limitas el WhatsApp y el Twitter y el 20 y no sé cuántas cosas más, o puedes perder un montón de tiempo allí metido. Luego, el manejo del tiempo es fundamental y lo vamos a manejar cuando entendamos la urgencia de lo que estamos hablando. O sea, cuando entendamos la necesidad tan imperiosa que tenemos de la palabra de Dios, entonces diremos, vamos a poner primero lo primero, y si no hay tiempo para lo demás, que no lo haya. Pero tiene que ser una determinación. Cuando el Señor enseñó, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora volvemos a repetir. No vives de escuchar la palabra. Es más que eso. Imaginaros que llega la hora de la comida y sacáis el pan en vuestra casa y lo ponéis en la mesa. Y reunidos decís, venga, hoy Pablo va a explicar lo que es el pan.
y hace una disertación de los componentes del pan y de lo importante y del cuán nutritivo es, y ahora digo, venga, y ahora Pepito va a explicar las características y me habla de cómo huele, de que es tostado, de que huele a leña, de 1000 cosas. Y después de un buen rato de disertar acerca del pan, decimos, bueno, pues ya hasta mañana. Cojo el pan, me lo llevo otra vez a la panera y así voy repitiendo todos los días. ¿Creéis que eso alimentaría a la familia? No. Dirías, es ridículo. Pues hermanas, con la palabra de Dios es igual. O sea, la palabra de Dios, igual que el pan físicamente, tiene que formar parte de nuestro organismo de tal modo que al ingerirlo, nuestro organismo se transforma y se desarrolla. La palabra de Dios tiene que ser incorporada a nuestra vida de tal manera que nuestra vida no es igual después de ingerir la palabra que si no la ingerimos. ¿Verdad? Ese es el escuchar y el hacer. Es decir, que, como también diría Juan 15, que su palabra permanezca en nosotros. Las que tenéis más de 40, a lo mejor os identificáis conmigo. Empieza un momento en la vida en que tú dices, uy, lo que veía ya no lo veo. Y te empiezas a retirar el papel y dices, ya lo veo mejor. Y luego un poquito más y después de unos meses ya te falta mano. Y ya te vas a la óptica. Y te pone una gafa y dices, ¡qué maravilla! Ahora sí que veo bien. Y a partir de ese momento ya no lees nada sin gafas, por lo menos yo. Mirad, el proceso de que la palabra de Dios sea parte de nuestro ser se asemeja mucho a eso. Debe llegar un momento en nuestra vida, y es algo creciente, ¿vale? No digo que sea un momento en que lo alcanzas, pero es un proceso creciente, donde cualquier realidad ha de ser filtrada a la luz de la palabra, con esas gafas. Debe llegar un momento en que tus actitudes, tus decisiones y tu juicio tienes que verlo a través de esa palabra, porque esa palabra ya forma parte de ti. No solo la has oído, la has degustado, ha transformado tu forma de pensar, tu forma de querer y, por tanto, tu forma de actuar. ¿Entendéis? Luego, no es un asunto de cuánto me esfuerzo yo. Evidentemente tengo que tener la actitud y la voluntad, pero es lo que esa palabra y el poder del Espíritu Santo hacen en nosotras. Por tanto, hermanas, dediquemos tiempo a la palabra, al estudio individual, en lo secreto. Eso marca la diferencia en la vida de las personas. Si yo me paro a pensar, y seguro que si tú lo haces te va a pasar igual, ¿en qué mujeres de verdad han marcado mi vida? Mujeres que tenían un sello especial, ¿no? Tú decías, mujeres que hemos buscado, porque nos hemos dado cuenta que eran mujeres que tenían esa sabiduría de lo alto de la que hablábamos, ¿verdad? Han sido mujeres que, aunque hayan tenido características personales, de formación, etcétera, muy diferentes, todas, por lo menos las que yo conozco, tenían algo en común. Y es que buscaban en secreto al Señor de una forma continua. Y su palabra. Y dieron un papel primordial a esa palabra. Hay muchos métodos que nos pueden ayudar, ¿no? A mí me gusta seguir un método de lectura porque nos despistamos con mucha facilidad y a lo mejor llego al jueves y entonces si me he despistado digo, ¡ay! Si he dejado el método de lectura por el martes, ya me he saltado el miércoles y te pones las pilas, ¿no? Empecé un método nuevo que está basado en Robert Murray McCain, que fue un pastor del siglo pasado, un pastor escocés. Seguramente algunas de vosotras habéis leído. Hay un libro que es un gran clásico espiritual. Y está basado en la vida, en la biografía de este pastor y también en muchos de sus escritos. Pues mirad, la gran preocupación de este pastor, que él partió con el Señor antes de cumplir los 30 años. Sin embargo, ya en ese momento era conocido en toda Escocia como el piadoso McCain. Y dicen todos los que le conocieron que su gran preocupación, y de hecho su método devocional en el que trabajó mucho, tenía que ver
con la convicción de que no hay nada más importante que conocer a Dios y conocerle también en secreto. Entonces, en su método tenía una fila de lecturas para hacer el devocional conjunto, pero tenía otra fila de lecturas que ponían secreto, en lo secreto, en lo secreto. Otra cosa muy importante también es lo que en esta mañana habéis propuesto en el retiro, ¿verdad? El reunirnos con otras hermanas. Incluso cuando tenemos ocasión de un modo continuado, si tienes una buena hermana y amiga con quien puedes de vez en cuando quedar. ¿Cuánto te ayuda eso? A que alguien te interrogue, a que seamos humildes también de que nos dejemos interrogar y alguien te pregunte, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida espiritual, no? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué necesitas? Alguien que pueda orar contigo, que pueda sostenerte, como lo hizo Jonatán con David, ¿no? Esas amistades en el Señor que son tan fuertes y tan poderosas. Y hermanas, y perseverar en la palabra con toda la Iglesia. Con toda la Iglesia. Y eso significa una vez más renunciar a otras cosas. Y dejar de hacer otras actividades, porque para mí eso es una prioridad. Y esto sí que es verdad, que la generación anterior, por lo menos a mí, me dio un ejemplo tremendo. Hermanos que recorrían un montón de kilómetros, aunque fuera invierno, porque allí era donde tenían que estar. Porque allí se iba a compartir y predicar la palabra y ellos no querían perderse lo que esa bendición significaba. Como nuestra hermana ayer, ¿no? Que anuncia, ¿no? ¿Dónde estás? Allí. Con 87, ¿no? Con 87 años y aquí. Qué gusto. Efectivamente, por si era poco. Pero es entender que la palabra de Dios es la que nos ayuda a crecer en salvación. ¿Recordáis lo que dice el apóstol Pedro? Desead como niños la leche no adulterada, la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. Pero también en la que nos lleva a santificación el mismo Señor Jesús cuando oró al Padre, que dijo: santifícalos en tu verdad. Hermanas, no son las experiencias las que nos santifican, es la verdad de Dios. Los corintios, de los que hablábamos ayer, habían tenido un montón de experiencias espirituales, pero el apóstol Pablo les tiene que decir que son carnales, porque lo que nos santifica no es lo que nosotros experimentamos, sino lo que Dios ha dicho. Esa es. Y la palabra de Dios es la que nos ayuda a vencer la tentación, y así lo dijo el Señor Jesús. Justamente el texto del que hemos hablado no es solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. ¿En qué contexto lo dijo? Cuando él estaba afrontando la tentación. En segundo lugar, dedica tiempo a la oración. La oración es el momento en que decimos: Señor, te necesito. Soy frágil, soy débil, sin ti no puedo. Pero también es el momento en que disfrutamos de la amistad con Dios, ¿no? Cuando tú tienes una amistad genuina, ¿no tienes ganas? Y estás con el WhatsApp, o estás con el teléfono, o estás hace tiempo con las cartas, pero eso ya no. Y casi ya ni los mails, ya lo más inmediato, ¿no? Pero estás ahí pendiente. Y cuando tienes una buena amiga y te has despistado un poco, abres el WhatsApp y tienes 25. Dice, ¿por qué? Porque se disfruta, porque quieres tener comunicación, quieres saber. ¿Es esa nuestra actitud con el Señor? ¿Es nuestra mayor necesidad? ¿Es nuestro mayor deleite? Pero, hermanas, siempre será difícil orar, porque nunca se presenta como algo urgente, ¿verdad que no? Tú tienes tu horario de trabajo, tienes la agenda, sabes que todo eso tienes que cumplirlo, pero ¿alguien te pone en la agenda el tiempo de oración? No, nunca se va a presentar como algo imprescindible, pero lo es. El Señor Jesús, fíjate, nos dejó ejemplo también en eso, ¿no? Estaba haciendo cosas magníficas. Y en los evangelios le vemos, en el capítulo 5, por ejemplo, de Lucas, leía hace poco que dice que se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él
se apartaba a lugares desiertos y oraba. Era importante lo que el Señor hacía, enseñando, sanando, importantísimo. Pero él había aprendido a elegir entre lo bueno, que eso era bueno, y lo mejor. Y muchas veces tenemos que decir no a montones de cosas para decir sí a tener tiempo en oración, en comunión con el Señor, porque eso es más importante. El Señor mismo, ¿cómo protegió a Pedro de la tentación? ¿Recordáis? Cuando le dice, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y qué dijo? Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y yo pensaba, ¿cuántas veces estoy yo rogando también para que mi fe no falte, pero también para que la fe de mis hermanas no falte? ¿Cuántas veces estoy yo rogando para que la fe de mis hermanos perseguidos no falte? Es que realmente lo que importa al final no es lo que tenemos nosotras la capacidad de hacer, sino lo que el Dios Todopoderoso puede hacer. Y Él ha querido, fijaros, hacerlo cuando nosotros oramos, nos humillamos, clamamos. ¿Y cuánto trabajo nos cuesta clamar? Muchas veces hemos de entender justamente eso, que lo que no puedo hacer, Dios está deseando hacerlo, pero quiere hacerlo cuando vayamos y digamos, Señor, no puedo. Con nuestros hijos. ¿Cuántas batallas? Con ellos. ¿Cuántos desvelos? ¿Cuántas ansiedades? ¿Y cuántas veces el Señor nos tiene que llevar al punto de decir, ahora que te has rendido, te voy a enseñar yo lo que soy capaz de hacer? O con nuestros problemas en nuestro matrimonio, o con nuestras dificultades en el trabajo. De mil maneras el Señor nos vuelve a demostrar una y otra vez que Él es capaz de sorprendernos siempre. Y además casi nunca se repite. Y tú estás esperando que el Señor haga lo que hizo la otra vez y no. Te sorprende. Así que, de verdad, la vida con el Señor es una aventura. Y también me preguntaba, hay veces que tengo que plantearme cómo está mi mente y cómo está mi corazón. Porque mis ansiedades suelen ir en aumento cuando mi oración va en detrimento. Y eso es lo que nos exhorta el apóstol Pablo en Filipenses. No estéis afanosos, pero no porque hagas meditación. No estés afanoso porque puedes ir al Señor, que tiene todo el poder. Llévale a Él todas las peticiones con acción de gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es la que va a gobernar tu mente y tu corazón. ¿Cómo están, por tanto, nuestros corazones y cómo está nuestra mente? Hay un libro de Bill Hybels que dice, no tengo tiempo de orar. Y a veces, aunque no lo digamos, así vivimos. Señor, yo hablaría contigo, pero no tengo tiempo. Y vamos afanados, agitados, como si no tuviéramos un padre al que acudir. Lo tenemos. Decía Martín Lutero que cuantas más cosas tenía que hacer, él decía, hoy tengo tantas cosas que hacer que necesito pasar más tiempo en oración. No es que voy a orar menos porque tengo mucho que hacer. Voy a orar más porque tengo muchas cosas que hacer. Tengo muchas responsabilidades. ¿Y no has experimentado tú eso en tu vida? Que en ocasiones cuando dices, Señor, mira, solo tengo esto, como el pan y los peces, ¿no? Señor, esto solamente. No puedo. Y el Señor hace de mil maneras. Y lo que tú no puedes hacer, levanta a otras personas que lo hagan. Y Él es glorificado. Pero poner en primer lugar lo primero. Dice John Piper, hablando de la oración, que es posible que en esta parte del mundo, donde vivimos tranquilos, sin persecución, y también durante bastantes años con bienestar económico, ¿no?
Ahora es verdad que hay una situación muy complicada para muchas familias. Pero él decía que seguramente estábamos usando mal la oración. Y por eso habíamos dejado de apasionarnos con la oración. Dice, la oración, dice él, en palabras literales, es un walkie-talkie para tiempos de guerra. Para aquellos que están en las líneas de frente de batalla. Y cuando tienen dificultades se comunican con el cuartel general y piden ayuda. Cuando un soldado está así, entiende perfectamente para qué sirve un walkie-talkie. Y lo usa, ya te lo digo yo que lo usa. Pero cuando estamos tan acomodados, él dice, muchos creyentes usamos la oración como un telefonillo doméstico para llamar al mayordomo y pedirle que nos traiga mantequilla o que suba el termostato porque queremos un poquito más de calor en la casa. Pero esa no es la oración. La oración genuina es de aquellos que están empeñados en hacer la voluntad del Padre y dicen, Señor, necesito ayuda. Y allí nos apasionamos con la oración, porque es que es allí donde el Señor manifiesta su poder, en aquellos que están en la línea de batalla. Y, en tercer lugar, dedica tiempo a la comunión. No menosprecies la comunión, como estamos hablando, ¿eh? Qué importante es. Vemos en los Hechos que perseveraban en la doctrina, en la comunión, en las oraciones, en el partimiento del pan. Ese salmo que tan de memoria nos sabemos. Mirad cuán bueno. ¿Por qué? Pues ese allí me encanta. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y no es que el allí quede circunscrito a Valladolid, a no sé no. Ese allí tiene más que ver con ese momento, con el momento, con la ocasión, con la oportunidad de gracia que supone estar juntos en armonía. Allí el Señor se deleita en mandar bendición y vida eterna. Yo sé que algunas estaréis pensando, madre mía, esto es muy difícil. Si tú supieras la vida que tengo yo, si tú supieras cómo son mis hijos, si tú supieras cómo es mi casa, si tú supieras cómo es mi trabajo, las dificultades que yo tengo para encontrar, aunque solo sean 10 minutos. Y yo, de verdad, sé lo que es, sobre todo en la etapa de crianza, y veo algunas hermanas jóvenes con sus niños, y yo recuerdo perfectamente lo que era llegar a la noche, rendida, literalmente. Y si me acostaba en la cama, no había manera de orar. A la segunda frase yo ya me había quedado frita. Pero hay un punto donde uno tiene que, el Señor nos convence de lo que es urgente. Leía una anécdota de Susana Wesley, que ella tuvo muchos hijos, 19, aunque le murieron 10 de esos hijos, ¿vale? Aún así crió a 9 hijos, entre ellos Carlos Wesley, de los que tenemos muchos himnos, y John Wesley, tan usado por el Señor en el avivamiento, ¿no? Pues dice que esta mujer, teniendo ya 9 hijos nacidos, llegó al convencimiento de que cada día, por la mañana y por la tarde, iba a apartar un ratito para estar a solas con el Señor. Y les enseñó a sus hijos que cuando la vieran con el delantal por encima de la cabeza, no la molestaran. A veces cuando tenemos que atender el teléfono estamos diciendo a nuestros hijos por lo bajito, calla, ¿no? No me molestes. Pues estaría genial. Yo pienso en esos hijos, digo, cuando recordaran a su madre, dirían, lo tenía claro, ¿no? Y es verdad que una imagen visual queda muy grabada, ¿no? Y a veces me preguntaba yo, bueno, ¿tienen mis hijos esa impronta, tienen esa convicción de que para mí es importante y por tanto no renunciable mi tiempo con el Señor? Porque esa es una gran herencia que nosotros podemos dejar. Hemos dicho, por tanto, que la mujer sabia que edifica su casa es aquella que oye y hace la palabra de Dios. Y por tanto, para eso, que persevere en la palabra, que persevere en la oración, que persevere en la comunión. Pero también decíamos que, en segundo lugar, la mujer sabia
soporta las pruebas. Y creo que esto tenemos que recordarlo siempre, porque por alguna extraña razón hay creyentes en nuestros días que están empezando a pensar que un verdadero hijo de Dios no tiene por qué sufrir. Hermanos, qué peligro. O sea, este es el peligro de los falsos maestros. Y no tengo ningún apuro en decirlo, porque es que es contrario a la palabra de Dios de principio a fin. Y seguro que vosotras, si miráis fotos, vais a ver amigas vuestras que compartieron en campamentos, en la escuela dominical, y que ahora no están. Pero muchas de las personas han tenido un grave problema con esto. Cuando llegaron las dificultades, dijeron, esto no es lo que yo quería. Esto no es lo que yo quería. Pero el Señor advirtió, en el mundo tendréis aflicción. Y luego viene un pero glorioso. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús pasó la prueba más terrible que nadie nunca, jamás va a afrontar. Porque, entre otras cosas, solo Él podía afrontarla, porque Él era el Cordero Santo y perfecto. Y cuando Él afronta ese terrible momento de sufrimiento indescriptible, Él ora al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y añade, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice el Evangelio de Lucas que fue fortalecido por un ángel del cielo que le servía. ¿Le escuchó su Padre? Claro que sí. Pero no lo libró de la hora, pero le fortaleció. ¿Acaso queremos nosotros vivir algo diferente? ¿Algo mejor? Cada vez que tenemos un dolor en nuestra vida, ¿acaso no podemos ir a Dios sabiendo que comprende cualquier tipo de dolor? Él sufrió lo que es ver a un hijo morir injustamente para que nosotras hoy, por su herida, seamos sanados. Y por su muerte seamos justificados. Luego no hay un solo momento, no hay un solo valle de sombra de muerte que el Señor no comprenda. Como dice Hebreos, tenemos un sumo sacerdote cuando llegamos a Cristo, ¿verdad? Que se compadece absolutamente de todo. Y cuando vivimos esos momentos, muchas personas dicen, es que no me comprenden, es que realmente nadie sabe por lo que yo estoy pasando. Y es verdad, hay muchas situaciones que humanamente hablando uno no puede ni consolar. O sea, ahora hay un matrimonio en la iglesia que tienen un niño pequeñito y llevan casi un año en hospital con él por una encefalitis que sufrió, ¿no? Y cuando esta hermana me llamaba llorando, yo no sabía, de verdad, no sabía qué decirle. Solamente me quedaba el consuelo de saber que el Señor sí sabe tratar con ese dolor, porque Él lo ha vivido. Él sabe perfectamente. Y cuando llegamos allí, el Señor nos sorprende cómo consuela, nos sorprende cómo restaura y cómo levanta. Y es estremecedor ver la manera en que esas personas que están en el valle de la sombra y de la muerte te hablan y te reconfortan a ti, que no estás allí. Y muchas de vosotras seguramente lo habéis vivido así. Cuando has estado en el valle de la sombra, en ocasiones has experimentado cosas de Dios que no has experimentado nunca más. Y hermanas que dicen, yo no querría volver a sufrir aquello, pero lo que yo experimenté del Señor, sí que me encantaría volver a experimentarlo. Porque el Señor no deja nunca solos a sus hijos, nunca jamás, pero sí permitirá que a nuestra vida lleguen las pruebas. Pero allí podemos clamar y podemos estar seguros de que Él es nuestra fortaleza, la roca de los siglos. Nuestro Dios es Dios eternamente y para siempre, y Él nos guiará más allá de la muerte. No es que porque Él es eternamente y para siempre nos librará de la angustia, ni nos librará de la muerte, sino que nos guiará
aún más allá de la muerte. Y así encontramos experiencias como la de el apóstol Pablo y Silas, ¿no? Cumpliendo con el mandato de evangelizar, cumpliendo con proclamar el nombre de Cristo, y son apresados. Y llegan a la cárcel y ¿qué hacen? ¡Ay! Fíjate por ser fiel en lo que nos ha pasado. No, y dice el texto bíblico que ellos están allí glorificando y alabando a Dios. Pero qué poder hay en esos momentos de la prueba, que es cuando se pone de manifiesto lo que a los ojos del hombre es imperceptible, los cimientos. Es allí donde se pone de manifiesto dónde verdaderamente está tu corazón y tus raíces. Y no me extraña que el carcelero estuviera, como dicen los jóvenes, flipaba. Claro, esta gente le hemos cogido aquí, no son malhechores, están apresados, están encarcelados, pero están alabando a Dios. Y el Señor bendice grandemente ese fruto de testimonio desde el momento de la prueba, no solo cuando todo nos va bien. Nuestra vida nunca va a ser, como dijo alguien, un crucero. No, va a ser una aventura. A mí me encanta el libro clásico del Peregrino, me encanta. Y cuando nuestros hijos eran pequeños, aparte de leerle, recuerdo que en una ocasión cogí este librito, ¿no? Y me encantaba ver el efecto que tenía sobre sus vidas. Son de esos grandes clásicos que marcan, ¿no? Porque explica muy bien lo que es la experiencia de peregrinaje por la vida. No es que todo me irá bien, es que en todo momento ese Dios bueno y todopoderoso obrará para mi bien. Esa convicción hay que traerla a nuestra mente y el Espíritu Santo la trae a nuestra mente. Hay un texto con el que me gustaría acabar, que se encuentra en Isaías y que habla de que realmente el Señor es suficiente en medio de las pruebas. Y si queréis acompañarme, se encuentra en Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Desde el versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y yo te animaría a que tú pudieras en algún momento poner allí tu nombre. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, Celia, creador tuyo, Pilar, creador tuyo, Dilma, creador tuyo, Carmen, y formador tuyo. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mía eres tú. Cuando pases por las aguas, y no dice si pasas por las aguas, sino cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, soy tu Salvador. A mi Hijo he dado por tu rescate. A mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. ¿Crees tú esta palabra? ¿Crees que a los ojos del Señor eres de gran estima? ¿Crees que el Señor ha dado a su Hijo por tu rescate? Nunca dudes cuando pases, porque pasarás. Seguramente ya has pasado. Pero así será hasta que el Señor nos recoja. Cuando pasemos por ese momento de la prueba, el Señor estará allí. Y será suficiente. A lo mejor el agua nos llega hasta el cuello. Él no ha dicho que no nos llegará al cuello, pero no nos anegará. Dejará lo suficiente como para respirar, porque fiel es el Señor, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Y juntamente con la prueba nos dará la salida. Pues a Él sea la gloria, en esta mañana y siempre.